Bienvenidos a Al Día, Informe Especial. Tan solo 10 meses atrás, el Uruguay aprobó una ley que regula el mercado de la marihuana a nivel nacional. De esta forma, el Estado se hace cargo de la producción, distribución y venta del cannabis en nuestro país. Esta iniciativa llevada adelante por el gobierno de José Mujica busca disminuir los riesgos y prevenir justamente sobre el daño que puede causar el uso de esta droga. De esta manera, además, el Uruguay se transforma en el primer país del mundo en impulsar una iniciativa de estas características. Aquí está, aquí les presentamos en Al Día, Informe Especial, Cannabis, la planta de la discordia. Uruguay tiene poco más de 3 millones de habitantes y se estima que el mercado negro de drogas mueve 30 millones de dólares al año, cifra similar al reembolso obtenido por el país debido a su participación en las misiones de paz de las Naciones Unidas. También, en un año, el gobierno gasta el doble en combatir este mercado. La contundencia de estas cifras, sumada a un recrudecimiento de la violencia social vinculada al narcotráfico, fue determinante para que en junio del 2012 el presidente José Mujica propusiera públicamente la regulación del mercado de cannabis como parte de un paquete de medidas para reforzar la convivencia ciudadana. El anuncio fue consecuencia directa de un proyecto que llevaba más de 10 años madurando en el Poder Ejecutivo. Durante el periodo del presidente Jorge Valle, un grupo de asesores y técnicos inició una controvertida campaña mediática a través de la Junta Nacional de Drogas. Este órgano dejó de lado el abordaje prohibicionista de administraciones anteriores y reconoció la existencia del consumidor de drogas como sujeto de derecho y ciudadano integrado a la sociedad, al tiempo que el presidente Valle planteaba públicamente la posibilidad de legalizar la marihuana. Lo cierto es que la premisa ya estaba sobre la mesa. El cannabis había llegado para quedarse. Se trataba de aprender a convivir con él. Yo creo que incluso hoy hay una convicción de que a nivel del sistema de partido, de que es necesario modificar las políticas de drogas en términos generales, de que es necesario tener un tratamiento específico para el cannabis. Lo que no me parece que, y es claro que no hay un acuerdo, por lo que los candidatos incluso han propuesto, en cuáles son las herramientas para esto. Esto es un emergente muy fuerte que tenemos que enmarcar dentro de las políticas generales de drogas que llevamos adelante. Acá incluso tuvimos una discusión, un debate, un intercambio con varias asociaciones canábicas. Algunas planteaban, ¿no?, con una centralidad muy fuerte el tema de la marihuana, y yo les decía, bueno, ustedes, el desafío que tienen es cómo meter las políticas de marihuana dentro de las políticas de drogas. No piensen que va a ser en ningún caso posible, sería totalmente ilógico y no pertinente querer meter las políticas de drogas dentro de las políticas de cannabis. Inmediatamente después del anuncio de Mujica, la noticia dio vuelta al mundo. Esta suerte de golpe mediático facilitó de alguna manera la tarea de los movimientos sociales y grupos de activistas en pro de la legalización de la marihuana. Así comenzó un fuerte movimiento de presión impulsado a través de las redes sociales y hacia el Parlamento. La contradicción que existía en ese momento y que existió hasta el año 2013, que era que se podía, consumir marihuana no estaba penalizado desde el año 74, pero sí estaba penalizada cualquier vía de acceso a la sustancia. Surgieron denuncias de distintos actores sociales, culturales y políticos, centradas en la contradicción de la iniciativa con el orden jurídico vigente. Por un lado, se procesaba a personas por autocultivo de cannabis o por portar pequeñas cantidades, y por otro, se promovía su liberalización. Proderechos es una organización que basa su trabajo mucho en los espacios de articulación, cree en esos espacios de articulación, cree necesario que el movimiento social de alguna forma confluya en esos espacios, se fortalezca, genere consensos para trabajar de una forma también más eficiente y lograr una transformación más amplia de corte sociocultural. Había un lobby de consumidores, había un lobby cultural, un lobby académico, y el gobierno se hizo eco de esta situación, ¿no?
yo conozco poco, pero creo que las estadísticas no estaba dentro de las prioridades, digamos, sociales del pueblo uruguayo el abordar esta ley en este momento, ¿no? Regulación responsable. Las organizaciones en pro de la liberalización del cannabis surgieron a raíz de la campaña televisiva realizada por Regulación Responsable. Esta agrupación reúne a ciudadanos y organizaciones sociales que apoyan la iniciativa de regulación de la marihuana en Uruguay y es subvencionada por la Drug Policy Alliance de Estados Unidos. A su vez, este fondo es financiado por la Open Society Foundation, una organización internacional que financia causas humanitarias, presidida por el inversionista George Soros, con 1.275.000 hectáreas de soja plantadas en Uruguay. Esta información generó en algunos círculos ciertas suspicacias. Es evidente que el nombre de Soros en esta política genera mucha controversia. Y está bien que genere, porque Soros no es ningún angelito, ¿no? Es el especulador financiero más grande del mundo, más poderoso. Soros tiene una organización, digamos una fundación, que es la Open Society, que de alguna forma financia un montón, promueve sociedades más abiertas, más equitativas, más igualitarias, y tiene un montón de programas en los cuales financia organizaciones sociales en todo el mundo. Entre los 30 o 40 programas hay uno que es política de drogas. Y Proderechos aplicó, como aplican tantas organizaciones sociales en todas partes del mundo, a un fondo para desarrollar una campaña, para apoyar el proceso de regulación, de aprobación de la ley de regulación del cannabis, y ganó. Y bueno, y Proderechos de alguna forma manejó fondos de la Open Society. ¿Te genera alguna contradicción? En el sentido de que no es deseable que digamos que vos como organización social tengas que resolver problemas que muchas veces son generados por el propio poder económico, ¿no? Por el capitalismo financiero. Y de alguna forma esa es una contradicción, es una contradicción sustancial, pero a su vez también, si no caer en esas contradicciones también te obliga a pararte en un lugar en el que la política es cruel, ¿no? Hoy si vos hablás de la lucha de clases, si querés cuestionar la propiedad privada, o si querés de alguna forma plantear cuestiones estructurales que son las reales promotoras de la desigualdad, sos un outsider, te aíslan, ¿no? Y de alguna forma perdés tu capacidad transformadora. Entonces, a veces caer en contradicciones es necesario para generar cambios. En septiembre del 2013, Mujica se reunió con Soros en Nueva York. Luego de la reunión, el magnate anunció una visita a Uruguay para apoyar el proceso de liberalización de la marihuana, ya que considera al país como un laboratorio cuyo ejemplo puede ser útil para el mundo. Esta visita nunca se concretó. En función de la apertura regional que se puede generar con la experiencia uruguaya, no está claro si la comercialización de la marihuana psicoactiva quedaría circunscripta al país, o si podrían llegar a abrirse nuevos mercados en la medida que el resto de la región incursione en políticas similares. En definitiva, no ha trascendido hasta ahora cuál es la intención del gobierno sobre esta explotación. La ley 19.172, aprobada en diciembre del 2013, permite la plantación, el cultivo y la cosecha doméstica de plantas de cannabis psicoactivo destinadas al consumo personal o compartido en el hogar. 6 es el máximo de plantas autorizadas para el consumo personal y hasta 480 gramos de producción anual de dichas plantas. También queda habilitada la plantación, el cultivo y las cosechas de plantas a cargo de clubes de membresía, que funcionarán bajo el control del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, creado por la ley y deberán estar autorizados por el Poder Ejecutivo. El IRCA otorgará licencias de venta de cannabis psicoactivo a las farmacias. Podrán comprar quienes se inscriban en un registro que crea la ley y no podrán superar los 40 gramos mensuales por usuario. La creación de este registro ha sido motivo de polémica. Ninguno de los usuarios de cannabis consultados para este informe se mostró dispuesto a poner su nombre en una lista oficial para consumir marihuana. Por su parte, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, defiende la ley diciendo que no comparte esa idea y cree que los usuarios de cannabis van a aceptar los mecanismos de control estatales. Para Calzada, la opción será entre comprar un producto de mala calidad obtenido de forma ilegal o adquirirlo en una farmacia con una calidad 10 veces superior. Asegura que las visitas van a ser de estricta privacidad.
Uno de los puntos más complejos es el del cultivo doméstico. Las plantas, además de no poder exceder la media docena, deberán ser de las 4 especies predefinidas por el gobierno. De lo contrario, se estaría incurriendo en un delito. Este aspecto, además de profundizar el paradigma punitivo que se pretende combatir, contrasta con la gran cantidad de subespecies e híbridos de cannabis existentes en los bancos de semillas disponibles. Otro de los puntos de controversia es cómo se abordará el tema de la edad y el consumo. El Estado controlará solo el mercado adulto, cuando la mitad de las personas consumió marihuana al menos una vez en su vida, y más de la mitad de los nuevos consumidores tienen entre 15 y 17 años. Álvaro es integrante del club canábico Manga Rosa. Le puso este nombre como tributo a la semilla que fue traída por los esclavos procedentes de África hacia Brasil. Nosotros decidimos de que la mayoría de las plantas que nosotros cultivamos como club son altas en CBD, que es alta en CBD y en los otros cannabinoides, además, no solo THC, que son los que apuntan más que nada al uso terapéutico. Porque fuimos declarados desde la ilegalidad en un allanamiento que nos hicieron que no pasó a proceso como cultivo terapéutico de cannabis. Los clubes canábicos deberán tener un mínimo de 15 y un máximo de 45 socios. Podrán plantar hasta 99 plantas de marihuana de uso psicoactivo y obtener como producto de recolección un máximo de acopio proporcional al número de socios. El club tiene como base 15 miembros. Después tenemos una lista de aspirantes a ingresar al club, pero por una cuestión de por ser una forma jurídica nueva y porque más o menos rondábamos en los 15 miembros los que ya estábamos participando en el cultivo, decidimos empezar desde la base, en el mínimo, para que sea accesible, porque estamos en un barrio obrero, porque somos todos de gente de trabajo, estudio y algunos hasta buscando trabajo, y estamos apuntando más a gente en estado de vulnerabilidad. Somos bastante flexibles en cuestiones de la cuota. La cuota inicial que estamos haciendo es de 600 pesos, donde aquellos que puedan se le agregan 200 pesos más por los gastos que los que arrancamos con el club ya incluimos. Desde maceta, como te digo, luces y otras cuestiones que para el funcionamiento cotidiano del club. El consumo de una sustancia psicoactiva puede generar un vínculo que sorprende y fascina a la persona, pero que también puede tener consecuencias indeseadas e inesperadas. Cuando la persona puede empezar a correr el velo del adictivo, el velo de la sustancia, y empieza a tomar contacto con su historia y a desvelar su historia junto con otro, o con otros, mejor, empezamos a ver este tipo de cosas, que en esa historia han habido abandonos, que en esa historia los vínculos interpersonales fueron sustituidos por un objeto concreto. Es decir, y eso nos da, nos brinda varias cuestiones. Por un lado nos brinda la comprensión de por qué le pasa lo que le pasa a este sujeto en el momento actual. Y también nos da algunas herramientas para diseñar estrategias terapéuticas. El consumo diario de marihuana puede alterar el funcionamiento psicológico de quien la consume, entorpeciendo las funciones superiores relacionadas con el aprendizaje, la concentración y la memoria. Pueden darse reacciones agudas de pánico y ansiedad. En personas predispuestas puede favorecer el desencadenamiento de trastornos psiquiátricos. Quien se instala en un vínculo adictivo y no puede correrse de ese lugar, acá hay una estructuración psicológica de trasfondo y hay un contexto familiar y social que de alguna manera, y lamentablemente hay que decirlo así, a veces promueve este consumo y que este síntoma se mantenga ahí. Muchas veces uno ve que una familia concurre porque tiene un hijo adolescente, 17, 18 años, un problema de consumo, una problemática importante de consumo. Cuando este adolescente inicia un proceso terapéutico, empieza a mejorar, el síntoma empieza a dejar de lado, empiezan a aparecer otras cosas, muchas veces la familia boicotea el tratamiento. Y no porque sean malos, sino porque hay niveles de angustia
porque se aproximan determinados temáticas conflictivas que les cuesta mucho ver. Entonces, esto nos lleva de la mano a que los abordajes deben ser combinados, siempre. Por otra parte, la toxicología trabaja en la identificación de los riesgos de sustancias químicas. En base a la experiencia de los profesionales en emergencias médicas, las personas que consumen consultan por taquicardia y sienten palpitaciones. La peligrosidad tiene que ver con la dosis, tiene que ver con la repetición del consumo y tiene que ver con la historia de consumo. Con la dosis nosotros tenemos sobre todo efectos agudos que en general muy raramente se llega a una intoxicación aguda por marihuana severa por fumar un cigarrillo que tenga marihuana, ¿no? Un cigarrillo de marihuana. Pero el problema es que cuando un individuo consume en forma repetida durante un día, 2 días, o consume una marihuana que contenga muy alto contenido de THC, puede llegar a tener síntomas no buscados, que tienen que ver fundamentalmente con las percepciones, con el estado de conciencia y que con malestares cardíacos, con malestares vinculados a alteraciones de su circulación. La mujer embarazada tiene riesgo porque estamos hablando de la otra población vulnerable, estamos hablando de los niños y en este caso de un feto, un embrión, un feto en desarrollo. Y entonces en el embarazo la marihuana ha sido asociada fundamentalmente con un trastorno del desarrollo del feto en el sentido de su capacidad, digamos, de su crecimiento y su maduración. Algunos estudios muestran que puede haber incluso malformaciones o alteraciones genéticas. En relación a este proyecto puedo decir que... El 13 de agosto del 2013, y horas después de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto que regula la producción, venta y consumo de marihuana, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas advirtió al gobierno uruguayo sobre el camino que estaba tomando. Invocando la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, lamentó que Uruguay no recibiera una misión de la ONU antes de que la iniciativa se debatiera en el Parlamento. El documento advertía además que la aprobación de la ley tendría graves consecuencias para la salud y el bienestar de la población, por lo que se solicitaba a las autoridades uruguayas considerar todas las consecuencias posibles antes de tomar la decisión. Con la aprobación de la ley surge un mercado canábico. Son locales dedicados al asesoramiento y la venta de productos para el cultivo de cannabis. Se comercializan accesorios de iluminación, fertilizantes, medidores de pH, equipos de ventilación y una especie de armario carpa completamente equipado para el cultivo interior. En principio, los clientes eran sobre todo hombres, siguen siendo la mayoría hombres, entre 20 y 35 años, al principio, y alguno un poco mayor, pero eran casos aislados. Después, a medida que se empezó a tratar el tema a nivel de los medios, se alivianó un poco la carga negativa que tenía el consumidor de cannabis y se empezó a ver como algo más normal en el sentido de que más personas lo hacen. Empezamos a tener otro tipo de público, quizás mujeres más... Antes de venir mujeres jóvenes empezaron a venir mujeres más grandes. Señoras de, no sé, 60 años que venían a preguntar porque tenían una amiga que consumía cannabis porque tenía un dolor y bueno. Y ahí vimos que en realidad no eran solo consumidores recreativos, sino que hay un montón de gente que está buscando como medicina el cannabis. Daniel Vidart, destacado antropólogo uruguayo, presentó una investigación que reúne evocaciones, observaciones, descripciones, investigaciones y meditaciones acerca de la marihuana, la flor del cáñamo. Para esta investigación, recorrió durante 9 meses costas, campos, islas y ciudades de Argentina, Chile y Uruguay. Siguió y participó del proceso de la planta. Se adentró en círculos de usuarios y cultivadores, como fumetas, como él los denomina, con quien estableció vínculos afectivos. Yo la probé experimentalmente, no proseguí día tras día. No puedo decir, por ejemplo, el efecto que puede producir fumar 3 porros por día durante un año.
Yo he fumado en ruedas, solamente en ruedas, dentro de la experimentación, del trabajo de campo. Para Vidart, históricamente ha existido una campaña contra la marihuana desde el poder económico mundial, porque el poder dice lo que es bueno y lo que es malo. No aplaudir ni criticar de antemano, tratar de comprender. Y es lo que he hecho yo como antropólogo. He tratado de comprender por qué se fuma, por qué no se fuma y se rechaza, de qué manera el poder interviene en decir lo que es bien, lo que es bueno o es malo, de qué modo la gente lo contempla a todas las drogas como los verdaderos cucos devoradores de la civilización y como otros están pidiendo la despenalización de todas para matar el narcotráfico, que es justamente la lacra que existe. Las leyes son como un cuchillo, hay que probarlas para ver si cortan. Y ahora la van a probar, porque todavía no se ha plantado, se empieza a plantar ahora y se cosecha en marzo y en abril, ¿verdad? No van a importar previamente sin tener la planta fresca, y la planta fresca viene ahora. No tenemos una mirada omnipotente sobre el tema, creemos que, bueno, hay que ponerla en funcionamiento, ver los defectos, las dificultades que presenta y estar abierto a corregirla, ¿no? De todo este proceso surge la necesidad de construir nuevas miradas sobre el tema. Al Estado le cabe facilitar los caminos de inclusión. A la sociedad, a la cultura, a las personas, les cabe la responsabilidad de la iniciativa y la creatividad que hagan posible la concreción de mejores relaciones de convivencia. Hasta aquí parte de la historia de la ley de la marihuana a nivel nacional. Nos reencontramos en una próxima edición de Al Día, Informe Especial. Hasta entonces.